Hay dos juegos en mi vida que a mí me marcaron muchísimo. Uno de ellos es Ico, que me enseñó que los videojuegos son algo más, algo que pueden transmitir emociones y sentimientos de una forma increíble. Y el otro juego ya lo conocéis, porque estáis viendo este vídeo. Para mí, Metal Gear Solid lo cambió todo. Creo que descubrí que de repente los videojuegos podían ser como el cine. No, de hecho podían ser incluso más que el cine, mucho mejor. Porque te daban esa interactividad tan brutal que solamente tienen los videojuegos, y aparte podías combinar eso con la calidad cinematográfica. Así que, hace un mes más o menos, cuando estaba jugando al Metal Gear por 23ª vez, pensé, ¿cómo podría molar esto con gráficos actuales? Y después pensé, vale, yo lo puedo hacer. Vamos a hacerlo. El primer paso era súper obvio. Necesitaba jugar al juego. Quería recordar bien la ambientación, la escala, las texturas, modelados, porque al final eso es lo que quería transmitir. Quería crear realmente una demo que se sintiera Metal Gear, o sea, quería que realmente cuando vieras la demo dijeras, vale, esto es Metal Gear, con gráficos actuales pero que lo reconocieras. No quería hacer algo genérico que se pareciera a cualquier cosa. Así que una vez empapado de eso, siguiente paso, pasamos a Unreal Engine. Usé un montón de imágenes de referencia, de fotogramas del vídeo, de vídeos en sí, porque realmente quería crear el entorno exactamente igual. Quería crearlo igual a nivel de escala, quería crearlo igual a nivel de ambientación, así que me basé muchísimo en el material original para eso. Y por supuesto, todo empieza con un blockout. Básicamente con el blockout puedo crear todo el entorno de forma rápida con cubos para ver cómo el personaje y su escala están en consonancia con el entorno. Una vez tenía hecho el entorno básico, siguiente paso, el personaje. Quería ser tan fiel que en principio mi idea fue buscar el modelado del primer Snake de la Play 1. De hecho lo encontré y pasé bastante tiempo retocándolo para hacerlo más poligonal porque era demasiado cuadrado, para poner las texturas en HD porque tenían unas resoluciones ridículas, y una vez lo tenía, para Mixamo. El autorig de Mixamo es la leche, o sea, puedes riguear cualquier modelo en un minuto. Y la verdad, para mí, que no soy experto en personajes, es una salvación brutal. Así que simplemente lo metí dentro, busqué las animaciones y todo hecho en menos de 20 minutos, maravilloso. Después en Unreal creé los blueprints para dar vida al personaje y lo tenía. Crear entornos con Unreal es una de las cosas más satisfactorias y más fáciles del mundo. ¿Por qué? Porque tienes una librería de assets brutal, tanto de modelados, de texturas, de todo, ¿vale? O sea, hay de todo y todo gratis. Con lo cual es muy sencillo crear a secas. Más aún si le sumas que ahora tenemos Nanite y Lumen. Con Nanite básicamente nos olvidamos de los polígonos, así que podemos poner cosas a lo bestia, que el motor puede con eso como si nada. Y luego tenemos a Lumen, que Lumen me dio una facilidad brutal para iluminar con esta calidad, porque es iluminación global en tiempo real, así que no me tuve que centrar mucho en optimizar, en vaquear luces para que se viera todo correctamente, sino que simplemente, ya con poner las luces en el lugar correcto, Unreal creaba esos rebotes de luz y hacía que todo estuviera iluminado tan bonito. Muy rápido y la verdad que me ha impresionado muchísimo esta calidad tan brutal. Pasé mucho tiempo creando los detalles en las superficies, detalles en los objetos, en las animaciones. Son muy sutiles, son cosas muy pequeñas, pero realmente hacen que el conjunto suba muchos puntos. Y cuando ya parecía que lo tenía todo, algo fallaba. Snake. Porque aunque me encanta, ese modelado tan básico realmente no funcionaba nada con el entorno, me parecía muy raro. Así que busqué por internet y encontré el modelado de Snake de Metal Gear Solid 2 y este sí me cuadraba bastante más. Lo que hice fue retocarlo un poco para cortarle el pelo, básicamente, quitarle esa barba tan molona pero que no tenía sentido en el Metal Gear Solid 1 y lo tenía. Por último, creé los enemigos con una IA super básica para que no me pudieran encontrar nunca.
y de repente tenía Metal Gear Solid. Así que, si al igual que yo, alguna vez os habéis preguntado cómo se vería Metal Gear Solid con gráficos actuales, pues aquí lo tenéis. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado suscribíos, like y nos vemos en el siguiente.